Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Muere la Guardia de Fronteras israelí disparada en el ataque de ayer de 3 terroristas en Jerusalén. Pocas horas después, el presidente Abbas recibe a familiares de terroristas muertos y los declara mártires. 2 adolescentes árabes de 13 años atacan a un guardia de seguridad en Ramla. Y se suspenden las conversaciones de paz sobre Siria mientras el ejército del presidente rompe el sitio de 2 aldeas chiitas. Son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Luego Raquel, ya saben, en la segunda parte del informativo con noticias culturales. Y empezamos en Israel, el ataque del que hablábamos ayer en la puerta de Damasco de Jerusalén, de 3 terroristas pertrechados con un cuchillo, un arma de fuego y explosivos, acabó finalmente con la vida de una de las 2 mujeres guardias de frontera que habían resultado heridas. Adar Cohen, de 19 años, que falleció tras haber recibido una bala en la cabeza. Los 3 atacantes, de unos 20 años y que fueron reducidos por las fuerzas de seguridad que acudieron al lugar del ataque, son originarios de Kabatilla, al sur de Jenin, una ciudad del norte de los territorios en disputa que el ejército ha bloqueado. Hamás calificó el ataque de operación heroica, que representa un giro en la intifada en curso. Sí, porque ha sido un ataque de 3 personas. Y con mucho material. No solamente tenían este arma, tenían un rifle de asalto, Carl Gustav, un modelo antiguo, pero es un rifle de asalto de todas maneras. Tenían cuchillos y tenían explosivos, o sea que tramaban un ataque mucho mayor del que finalmente cometieron. Porque en realidad esta guardia de fronteras vio que pasaba algo raro e incluso llegó a disparar a uno de los terroristas antes de que fuera disparada y herida mortalmente. O sea que si no hubiera sido por esta chica que ha muerto con 19 años, una chica tan joven, pues el atentado no hubiera tenido una víctima mortal, sino hubiera tenido muchas víctimas mortales. Con solo traspasar la puerta de Damasco y entrar en la ciudad antigua de Jerusalén, las calles se estrechan, la gente está más apretada y agolpada y hubiera habido una escabechina y también la llegada de las fuerzas de seguridad hubieran tardado, aunque solo fueran unos segundos más, hubieran acabado con más vidas. Así que no solamente que es terrible que haya muerto esta chica, sino que también, y en esto vamos a coincidir por una vez con Hamás, que es un giro en esta intifada o en esta ola o como la llamemos, porque es un operativo de 3 personas. Ya empiezan, no es la primera vez, pero ya son más de uno las lobos solitarios que ya no actúan en solitario y que actúan con armas y que van a la matanza no solamente con un cuchillo o con un hacha o con un palo, sino que salen más pertrechados y con mayor capacidad de acción. Esa es la parte mala. La parte positiva, como siempre, es la capacidad de reacción de la gente, que no tardaron prácticamente nada en abatir a estos 3 atacantes una vez que ya escucharon que habían habido estos disparos, acudieron allí. A diferencia de cualquier otro lugar del mundo en donde se produce una agresión, la gente sale corriendo en sentido contrario. En Israel, cuando pasa algo así, todo el mundo acude porque sabe que ahí, si no estás tú, puede estar tu hija, puede estar tu padre o cualquiera, y hay que frenar a los terroristas antes de que hagan todavía más daño. Y pocas horas después de este ataque, el presidente palestino Abbas recibió a familiares de 11 terroristas palestinos cuyos cadáveres aún no han sido devueltos a las familias, mientras no se comprometan a realizar unos funerales privados que no sean instrumentalizados políticamente y se conviertan en una nueva revuelta. Entre ellos están los parientes del que mató a 3 israelíes en un autobús en el barrio de Armon Anatzib, en Jerusalén, o de otro que, después de atropellar a los viandantes, bajó del coche para acuchillarles. Abbas prometió ayudarles y declaró que sus hijos fueron mártires. Sí, alguien me explicará
con cualquier diccionario en la mano, cómo se puede ser mártir si primero se mata. Yo llamaría a esa gente, no solamente yo, asesinos. No tienen mayor explicación. Y la explicación de por qué Israel retrasa la entrega es que lo que no quiere es que esto se convierta en entierros de veneración a los mártires, de héroes, como siempre hacen en la autoridad palestina, que le dan los nombres de las calles y las plazas a esta gente, que lo más importante de su vida ha sido matar a otros inocentes. Y en este caso coincidiendo con este otro ataque que fue apenas unas horas antes, Abbas ni suspendió el acto, ni se refrenó para nada en las palabras, y a ver si alguno de los dirigentes internacionales que hacen tanto por sentar a las partes para dialogar sobre la paz, pues también tiene alguna palabrita que dirigirle al señor Abbas para frenar una ola de terrorismo. Esto es como si hoy en día, y creo no exagerar, es como si hoy en día alguien estuviera hablando de sentar a la mesa al señor Abu Bakr al-Baghdadi, al máximo califa del Estado Islámico, y respetarlo porque él es el interlocutor de los redentores o los resistentes de Medio Oriente. Alguien que se pone al frente de una nación en la que se reivindica el terrorismo no es merecedor de ningún trato diplomático en ningún país civilizado del mundo, en ningún país democrático del mundo, y lo que se tiene que hacer es presionar para que cambie su actitud y la propia autoridad palestina ponga coto a lo que han de alguna manera también ellos sido responsables de que se desate. Recordemos que hace solamente unos meses se llenaban la boca hablando de los planes israelíes para quedarse con la explanada de los mezquitas y de otras mentiras que han utilizado para lavar la mente de la juventud, que hoy en día se han convertido en zombies asesinos sin curso y sin objetivo en la vida más que eso, matar. Y lo veremos en la próxima noticia. Así es, hablamos de un nuevo ataque, esta vez de 2 adolescentes árabes de apenas 13 años de edad, que intentaron apuñalar a un guardia de seguridad en la estación de autobuses de la ciudad de Ramla con cuchillos que sacaron de sus mochilas. Fueron detenidas y están siendo interrogadas. Provienen de la aldea árabe de Jawarish y atacaron al guardia cuando éste les pidió identificarse y sus bolsos para revisión. El guardia de 27 años sufrió heridas leves en la mano y las piernas. Tú imagínate, tú vas 2 chicas de 13 años. Aquí en España eso corresponde creo que a primero de secundaria. Son 2 niñas, no son ni siquiera jovencitas, son 2 niñas. Y que les dice, bueno, tienes que pasar el control, a ver, ábreme la mochila para que lo vea. Y te sacan los cuchillos y te empiezan a cuchillar. 2 niñas, 2 niñas. ¿Quiénes son los padres de esas niñas? ¿Y quiénes son los maestros de esas niñas? ¿Y quiénes son los vecinos de esas niñas? ¿Y quiénes son los que preparan los libros de texto para los educadores de esas niñas? ¿Y quiénes son los que pagan los sueldos de los que viven los padres de esta niña? Porque aquí no se trata de la responsabilidad del menor, que no recae en el menor, sino en sus padres. Aquí la responsabilidad de esta ola de terrorismo cae en la dirigencia palestina, en todo un país, en todo un pueblo que está orientado al mal. Están llevando a esa gente que hasta hace 20, 30 años no tenían nada que ver con lo que está sucediendo ahora con estos chicos. O sea, hace 20, 30 años, antes de que se implementara la intifada como una medida política llamada de resistencia, pero que en realidad consistía en acosar con terrorismo a la población civil, pues esto no pasaba por las mentes de ningún niño palestino, de ningún niño árabe. No tenían el odio como seña de identidad principal.
La seña de identidad principal de estos chicos no es ni ser árabes ni ser musulmanes, sino el odio. El odio está radicado tan profundamente en sus almas que es una obra que, que incluso asombraría a los fascistas de principios del siglo XX, que lo hacían con gente mayor, con gente con mentes en situaciones de una crisis económica desesperada, pero hacerlo con los propios hijos, con toda una generación de niños que están condenados a morir y están orgullosos de que mueran matando. Eso es lo peor de todo y eso es imperdonable. En coincidencia con la ofensiva del ejército sirio sobre la norteña ciudad de Alepo, apoyada desde el aire por bombardeos rusos, con la que el gobierno consiguió romper el asedio de la filial de Al-Qaeda en Siria, el Frente al-Nusra, en torno a 2 localidades chiitas, el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, anunció un receso temporal en las negociaciones de Ginebra, que se reanudarán el próximo 25 de febrero. Este anuncio llegó horas después de que el ejército sirio rompiera el cerco a 2 localidades chiitas sitiadas desde hace años por facciones armadas al norte de la ciudad de Alepo y cortara la última vía de suministros desde Turquía que usaban los insurgentes que operan en esa zona del norte del país. Según la oposición siria, la aviación nacional y la rusa han efectuado 500 bombardeos y han arrojado decenas de barriles de explosivos en el área de los enfrentamientos, durante los cuales murieron al menos 60 combatientes opositores y 26 soldados y milicianos progubernamentales. La ONU, por su parte, informó de la muerte en el ataque de 3 trabajadores humanitarios. Bueno, vamos a fijarnos en algunos datos. Bueno, a nivel analítico, pues lo que comentábamos ayer, las conversaciones de paz empezaron y ya se suspendieron porque no solamente que no se ponen de acuerdo, sino que los combates no solo que no se frenan, sino que se recrudecen. Hay un ataque más intenso por el apoyo de Rusia en el norte para tratar de recuperar la zona de Alepo. Pero yo me quedaría simplemente con un dato. Dice, según la oposición siria, la aviación nacional y la rusa han efectuado 500 bombardeos y han arrojado decenas de barriles de explosivos que están prohibidos por todas las convenciones internacionales de la guerra. Bueno, 500 bombardeos en los cuales murieron al menos 60 combatientes. ¿Qué pasa? Que necesitan 10 bombardeos para que muera un combatiente. Entonces tú dices, qué buena protección que deben tener la gente de Alepo. No, señores, muere un combatiente y mueren 100 civiles. En estos 500 bombardeos han muerto miles de civiles. ¿Ustedes han escuchado alguna vez los datos de los civiles muertos por los bombardeos rusos? ¿A qué no? En cambio, cuando Israel falla un tiro en la persecución contra un grupo terrorista y un misil de artillería cae por error, por ejemplo, y mata a un soldado de un casco azul español, pues se arma la de Dios, se arman tribunales internacionales y a pesar de que Israel reconoce y recompensa y paga las compensaciones y todo y se hace cargo de todo, pues no, hay que seguir ahí, porque ¿cómo están dirigiendo los ataques de artillería contra civiles o en este caso contra soldados que no tienen nada que ver? No. Aquí todos los días el ejército, no solamente el ejército sirio y los ejércitos árabes, que como alguien diría que se maten entre ellos. No. Estamos hablando de las fuerzas internacionales con el apoyo de coaliciones internacionales en las cuales también participa España y que da el visto bueno para que Rusia también participe y a veces lo felicitan por esta actuación. Lo que están haciendo es masacrando a la población civil. Y nadie dice ni pío, porque se supone que, de cada 100 por lo menos morirá algún combatiente de Daesh, por casualidad, pero tampoco, porque estos tampoco son de Daesh, son del Frente al-Nusra. Los de Daesh que los bombardeen otros, ¿no? Los rusos se encargan más que nada de los opositores del gobierno y de otros grupos que no son Daesh. Pero bueno, yo traigo a colación este dato que aparece en la prensa, pero que yo no sé qué le pasa a la profesión del periodismo en este mundo,
¿qué se le escapan estos datos? Porque yo no tengo que ir a la Universidad de Uppsala para hacer un doctorado y darme cuenta de que de 500 bombardeos, si solamente 60 combatientes matan, algo pasa. O que están tirando papel de confeti, que no es el caso, o que los bombardeos no son tan efectivos con los combatientes, pero son efectivos, desgraciadamente, con los que más sufren, que son los civiles. Y estos bombardeos y estos civiles muertos quedarán, como siempre, olvidados y pisoteados. Como mucho entrarán en la crónica de aquí a unos años, cuando se hable de decenas de miles, de centenas de miles, y así estarán sin nombre, sin identificar y sin que a nadie, especialmente a los propios árabes que están cometiendo y dejando que se cometan estas atrocidades, abren las puertas a que otros vengan a ayudarles para seguir ahondando en esta carnicería. Gracias, Jorge. Ya te vemos de nuevo el martes. Que tengas buen fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ahora Raquel, con noticias culturales. Siempre digo lo mismo, pero es que antes de que llegue el Shabbat, pues viene Raquel con noticias culturales. Hola, Raquel. Hola, Jordi, ¿qué tal? Bien, ya nos hemos despedido de Jorge hasta el martes que viene, pero antes, como siempre, a ver qué tenemos por ahí de información cultural. Empezamos hablando de una exposición de fotos sobre Auschwitz-Birkenau. Son fotografías de Fernando Ortega y nos ofrece una visión del campo de exterminio tomada con un objetivo de 35 milímetros en un recorrido, bueno, pues de especial significado, como se pueden imaginar, porque además estas imágenes fueron obtenidas coincidiendo con el 70 aniversario del descubrimiento, que no liberación, que ya saben que nos gusta el término, de los prisioneros. Esta exposición estará en Jaén hasta el 12 de febrero, nos quedan poquitos días, en la sede Sabatay de Jaén, en la Universidad Popular Municipal. O sea, que las hizo el año pasado las fotos, cuando se cumplían 70 años. Pues un escenario terrorífico para fotografiar, pero desde luego pues tiene esa fuerza visual que hace que las fotografías resulten pues impactantes, desde luego. Y es casualidad, Jordi, pero la segunda noticia también nos habla de Shoah. En este caso nos referimos a la próxima conferencia de este curso que está ofreciendo el Centro de Estudios Judeocristianos España, y que en este caso habrá una conferencia a cargo del doctor Elío Paseto, que es director del Instituto Rabbis Ratisbon de Jerusalén. Paseto hablará sobre la posición oficial de la Iglesia durante la Shoah, el papel de Pío XI y Pío XII. Tema polémico, siempre interesante. Así que, bueno, alguien como el doctor Elío Paseto seguro que ofrece nuevas opiniones, nuevas ideas para pensar y reflexionar en torno a esa posición de la Iglesia que fue y es tan controvertida. Pues sí, vivimos unos momentos fantásticos en las relaciones entre las autoridades judías y las católicas, y solo falta, quizá, desde mi punto de vista, Raquel, aclarar ese pequeño momento de la historia. Digo pequeño con mucha ironía, porque creo que la Iglesia todavía tiene que hacer un poco de conciencia de lo que pasó ahí y también dejar que los demás vean los documentos y, bueno, una serie de cosas que creo que serían muy buenas para la Iglesia católica. Y para terminar, Jordi, nuestra recomendación habitual, nuestra recomendación literaria para que disfruten del fin de semana, en este caso Ediciones del Subsuelo, nos ha mandado directamente un ejemplar de este precioso libro, interesantísimo. Atentos al título, Los judíos vieneses en la Belle Époque. Ya solo por el título merece la pena hacerse con este libro, traducido por Laura Claraval y firmado por Jacques Lerrider. Los judíos vieneses en la Belle Époque nos ofrece una impresionante galería de retratos con la que el autor nos introduce en el nacimiento de la modernidad. Por ejemplo, el psicoanálisis con Freud, la literatura con Sisler y Zweig, la música con Mahler y Schoenberg, la crítica del periodismo con Karl Kraus. El autor es un germanista de reputación internacional y especialista en la historia cultural del mundo germánico y de Austria. Nos hace revivir la efervescencia
emergencia del socialismo y del sionismo, que empezaban a nacer en una sociedad en la que el mayor refinamiento debía convivir con un antisemitismo cada vez más virulento y mejor estructurado ideológicamente. Ya hemos hablado con los responsables de Ediciones del Subsuelo para tener una entrevista y tratar con más profundidad este interesantísimo título, Los judíos vieneses en la Belle Époque. Así que estén atentos a aquí sí que podemos decir a su pantalla también, a su pantalla del ordenador o del móvil, sí, es verdad. Porque muy pronto hablaremos más sobre este interesantísimo libro que forma parte de la colección de ensayo de Ediciones del Subsuelo. Pues sí, hemos hablado muchas veces de esa fascinante vida cultural que había en Viena y en Varsovia también, ¿verdad? En la que judíos y no judíos hicieron de esas ciudades lugares vibrantes, maravillosos, a los cuales el nazismo destruyó completamente. Pues una pena, pero bueno, igual un libro que tiene muy buena pinta y, como dices, además, gracias a Ediciones del Subsuelo por mandárnoslo de una manera tan rápida. Sí, nos ha hecho una especial ilusión. Así que nada, Raquel, que tengas buen fin de semana. Buen fin de semana, Jordi, y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Raquel, Shabbat Shalom a todos los oyentes. El lunes volvemos Raquel y yo con noticias diferentes para que empiecen bien la semana y a partir del martes toda la actualidad en Radio Sefarad.